Continuamos aquí en Agendalo, por supuesto, en este segundo bloque y vamos a hablar de eso, ¿no? Un poquito de lo que acontece en estos momentos, lo que dijo la ONU últimamente con respecto al medio ambiente, y para eso tenemos a él, Luis Martínez, que está con nosotros y nos va a comentar un poquito de esto, porque la verdad que es muy largo de hablar y desarrollar y siempre nos quedamos con más, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Noelia, muy buenas noches a todo tu público, un placer estar acá nuevamente en tu programa. Como bien vos dijiste, estamos justamente en un mes importante, no es de un día, estamos hablando del Día del Ambiente, que fue el domingo, pero en realidad el Día del Ambiente es todos los días, porque todos los días estamos conectados con la naturaleza, estamos conectados con el ambiente. Y lo que tiene en especial justamente en esta fecha es que recordamos, ¿no?, la importancia que son nuestros ambientes naturales, nuestra biodiversidad, nuestro ecosistema. Y el llamado de la ONU, que no lo hace justamente este año, sino ya lo viene haciendo desde hace varios años, la advertencia, ¿no?, de hacer uso sostenible de los recursos, del aumento de las temperaturas que estamos teniendo, del avance sobre las contaminaciones que estamos haciendo en aquellos ecosistemas y la importancia, ¿no?, de conservar y cuidar estos ecosistemas. Entonces lo que hace el llamado de la ONU es un uso sostenible de estos recursos, pero sobre todo que las políticas públicas ambientales apunten hacia la sostenibilidad para asegurar estos recursos tan importantes, y el compromiso, ¿no?, de aquellos líderes y políticos que tienen la responsabilidad, ¿no?, de tomar decisiones y que sea en pos de cuidar nuestro ambiente y nuestros recursos naturales. Sí, exactamente, como siempre solemos hablar y estamos diciendo, bueno, pasamos lo que fue ya este incendio. Primero tuvimos sequía, bueno, después vinieron los incendios y ahora inundaciones. Con respecto a esto, ¿cómo está? ¿Se trató o quedó ahí? ¿Fue todo, como en su momento fue muy puro marketing? Porque en algunos casos fue más marketing que otra cosa, en lugar de ponerse en el lugar de la persona que vivía en esa zona, que estaba perdiendo sus campos, que estaba perdiendo sus animales. La verdad que fue un poco de falta de empatía en algunos casos. Prefirieron hacerlo como más marketinero y más hacia nivel nacional, pero no teníamos ni siquiera nosotros los recursos necesarios. Tuvimos que pedir a un chico común y corriente para que venga y nos ayude y entienda, hasta él entendía mejor que nosotros lo que es el tesoro que tenemos aquí en Iberá. Claro, la verdad que no pasó mucho de los incendios, solo pasó unos meses nada más. Nosotros seguimos reiterando, ¿no?, de la importancia, ¿no?, de que haya un relevamiento técnico para saber cuáles fueron las zonas más afectadas y cuáles son las zonas que hoy requieren una intervención del ser humano para poder restaurar aquellas zonas dañadas. Hasta el día de la fecha tampoco hay un plan de restauración, tampoco se ha hablado de eso, que es importante saber cómo se van a restaurar aquellas zonas dañadas. Si bien hoy vemos la vegetación, ¿no?, muchos hablan sobre la vegetación verde, sobre que hay renovaciones de pastura, se le ven algunas especies en aquellas zonas dañadas, sí, pero también se afectaron bosques y vegetaciones de árboles nativos, que muchos de ellos se regeneraron y otros no, otros se restauraron, otros no, y eso, lo que no se restauraron, requieren sí o sí la intervención del ser humano. Ahora, en cuanto a especies, fauna silvestre, seguimos teniendo, si bien algunas que otras especies desplazadas en todo lo que es el territorio correntino, algunos están volviendo a su hábitat natural. Si bien cuando pasan los incendios, más en este caso, como pasó en Corrientes, los animales sufren un estrés sumamente importante y que muchos de ellos se recuperan y otros no, y que tardan muchísimos años en recuperar ese estrés que sufrió por los incendios. Ahora, no solo los incendios fue uno de nuestros problemas, actualmente también seguimos teniendo otros problemas, como es uno de los tramos de la Ruta 5, así como de tanta de la ruta que tenemos en la provincia, que en los últimos meses, y no solo meses, sino años, venimos viendo el atropellamiento de fauna, y que para nosotros es importante que estos temas se tomen con la debida importancia que se merecen el resguardo de nuestra fauna silvestre. Nosotros hemos reiterado muchas veces a los organismos provinciales la importancia, ¿no?, de poner señaléticas para poder resguardar y disminuir la velocidad de aquellos vehículos que pasan con velocidades que no deberían pasar en hábitats naturales.
Fíjate vos un dato muy importante que incluso estuvimos hablando el sábado con muchísimos técnicos en turismo que van a ser obviamente las futuras generaciones que van a concientizar a los turistas sobre la importancia de nuestra biodiversidad, y que nosotros desde el año 1950 hasta el 2012 perdimos aproximadamente 36 humedales, 36 lagunas, y a estas 36 lagunas tenemos que agregar 18 más. Y esto se va perdiendo a la vez que la urbanización se va desarrollando y va avanzando sobre ecosistemas valiosos. La provincia de Corrientes en su total tiene 38.000 humedales, y esos 38.000 humedales van descendiendo poco a poco cuando va avanzando la urbanización, y dentro de esos humedales albergan un sinfín de ecosistemas, y es por eso que también en el Día del Ambiente nosotros hemos resaltado y hemos pedido nuevamente la importancia de una ley de humedales para que puedan resguardar estos ecosistemas que son sumamente valiosos, así también como otro de los temas como es la resolución, ¿no?, sobre la extracción de nuestra fauna íctica, que nosotros venimos reiterando muchísimas veces que es una resolución que no tiene argumento técnico ni científico, y que nosotros hemos llamado muchísimas veces al diálogo para poder tratar esta situación y que se arbitre todos los recursos necesarios para poder resguardar nuestra fauna íctica, que durante 3 años consecutivos, y no solo 3 años, sino hace muchos años se lo viene saqueando, y que hoy vemos sumamente un caudal que viene desbordando el río Paraná. Pero eso no recupera nuestra fauna íctica. Acá necesitamos resguardar nuestra fauna íctica y aprovechar que tenemos un buen caudal para que se puedan reproducir. Pero para que eso pase, primero necesitamos resguardarlos. Exactamente. Bueno, vamos a corregir ahí porque es Luis Martínez. Así que está como al revés las letras, pero bueno, todos ya te conocen, por supuesto. Y hablar, ¿no es cierto?, esto, ¿no? Decías, capacitando estudiantes con respecto a esto. ¿Y qué es lo nuevo? ¿De qué manera se capacita ahora? ¿De la misma manera que siempre, resguardando? ¿O ahora hay nuevas normativas, nuevas formas? Mira, primero yo la forma en la que yo trato de concientizar a la sociedad es primero conocer lo que muchas veces no conocemos, porque nosotros siendo correntinos con una gran biodiversidad muchas veces no conocemos ni el 60 ni el 50% de nuestra especie silvestre que tenemos, y así también como nuestra vegetación es nativa, conocemos muy poco, y quizás si conocemos los árboles que por ahí vemos, el lapacho, el jacarandá o el palo borracho, que son especies que cotidianamente vemos, pero también hay otras vegetaciones nativas como otras especies de fauna silvestre nativa, que es importante que se conozca no solo a los técnicos de turismo, no solo al público en general, sino también a los chicos, que aprendan a conocer nuestra fauna silvestre para que ellos mismos puedan defender y querer lo que tenemos, para que así también puedan enseñar al turista lo importante que son nuestros recursos y por qué lo cuidamos y por qué ellos también lo deben cuidar cuando nos visitan. Yo siempre le digo a los chicos que no permitamos que el turista nos diga cómo tenemos que cuidar nuestros recursos, porque somos nosotros los que vivimos acá y somos nosotros quienes tenemos que enseñar a ellos cómo cuidar nuestros recursos y qué tan valiosos son para nosotros y para las futuras generaciones. Exactamente. Bueno, y hace un ratito estábamos compartiendo lo que es la Reserva Santa Catalina, también un gran lugar lindo, atractivo, muy cerca de aquí de Corrientes. Yo no sé si lo empezaron a descubrir ahora porque viste que lo van a estar industrializando, la urbanización también que hay ahora. ¿Todas esas cosas van a generar algún cambio en el ecosistema? Mira, siempre que un ecosistema, más en este caso que va avanzando y que está alrededor de una urbanización, ¿puede algunos ecosistemas a largo plazo ser afectados? Sí, depende de qué tanto se urbanice alrededor de esa reserva natural. Ahora, en cuanto a fauna silvestre, dependerá de cómo esté urbanizada la zona o de cómo se planifique la urbanización a futuro en esa zona, y que sería buenísimo que en esa zona no se urbanice tanto, sino vayamos cuidando y reservando estos lugares tan importantes, sobre todo porque a futuro la planificación es importante para saber dónde vamos a poner tales cosas, y en este caso hoy que estamos poniendo en la mesa esta Reserva Santa Catalina es importante cuidar porque hay vegetaciones que son únicas y que solamente hay en ese lugar, y que es importante resguardarla, así como también a futuro suponemos que va a haber más fauna silvestre, y que también es importante. Cuando la urbanización no avanza, las especies silvestres se ven obligados
a desplazarse de sus ambientes naturales y esperemos que no pase en la Reserva Santa Catalina. Lo que pasó en Nordelta, que claro. venían los carpinchos, obviamente, vos estabas en su hábitat, no es que ellos vinieron a tu hábitat, no, fue al revés, vos ingresás al hábitat de ellos y eso lo que hacen es ir y ser curiosos, porque... Claro, acá lo importante es que sea una reserva auténtica y no una reserva artificial, porque si es una reserva artificial, por más que tenga vegetación, no hay especie silvestre que pueda contribuir al ecosistema que conforma un ambiente natural. Por eso es importante, cuando hablo de la planificación, qué es lo que vamos a hacer a futuro alrededor de esta reserva, también es poder permitirle un paso natural para que la fauna silvestre pueda cruzar con tranquilidad, pasearse con tranquilidad en sus ambientes naturales, porque si hay mucha urbanización, lamentablemente las especies silvestres muchas veces se ven obligados a desplazarse y en otras por ahí trata de convivir con el ser humano, y que bueno, muchas veces cuando convive a animales silvestres con el humano, que tiene el humano, ¿no?, de tratar de domesticar a aquella especie que ve. Exactamente, y lo lleva a pasear, le pone a correr como si fuera un cachorro, y no es así, las especies no son para eso. Claro, nuestra fauna silvestre no son mascota y sobre todo tenemos que cuidarlas porque cada una de ellas son únicas y que debemos cuidarla ahora que están vivas, no cuando están extintas, porque cuando están extintas creo que la gente entiende de que fue importante y de que cumplió un rol importante dentro del ecosistema. No permitamos que pase eso. Hoy nosotros tenemos, incluso se viene haciendo un trabajo enorme en cuanto a restauración de especies de fauna silvestre aquí en Corrientes, y que seguimos... Creo que tenemos que seguir en esa misma línea, ¿no?, de ser una provincia que sea genuino el eslogan que usa, de ser una provincia ecológica y sustentable, y que obviamente podamos no solo decir esa palabra, sino también hacerlo y formar parte de esa palabra. Y se está accionando de esa manera. Hay muchos puntos verdes. ¿Realmente funcionan los puntos verdes? Bueno, la verdad que algunos puntos verdes sí, hay otros que no. Yo creo que en cuanto a los puntos verdes y en cuanto a que no tenemos todavía disposición de destinos finales para cada residuo, de mi punto de vista siempre digo que estamos yendo muy apresurado, porque primero tenemos que asegurar dónde van a ir nuestros residuos que separamos, porque mucha gente se pregunta eso, y sabemos que la cooperativa Fortaleza ha sufrido daños por los incendios el año pasado, creo que fue el año pasado o este año, la verdad que no me recuerdo, que sufrió daños sus instalaciones y que fue una de las cooperativas que también aceptaba muchísimo de los residuos que separábamos en los hogares, y hoy la verdad que es importante también pensar en los residuos que yo llevo en los puntos verdes. Es importante explicarle a la gente hacia dónde va y cuál es su destino y si va a afectar o no al ambiente, al destino que va. Y hoy la verdad que si nos preguntamos cuáles son los destinos finales, la verdad que muchos no lo saben. La gente van y depositan en los puntos verdes, pero tampoco se preguntan a dónde van sus residuos y si contribuye a algo amigable o si hace una reutilización de esos residuos que nosotros destinamos a los puntos verdes. Eso es algo que las autoridades y los organismos deberían de explicarle a la sociedad. Exactamente, falta de información, claro. Como siempre digo, todavía nos falta un poquito más de entender esto del reciclado, de cómo tenemos que hacerlo. Bueno, desde nuestros hogares hay mucha gente, casi un porcentaje alto. Y lo lindo es que la gente está dispuesta y tiene ganas, y sobre todo la juventud también apoya muchísimo esto, los jóvenes apoyan muchísimo esto, y por ahí las personas adultas también se copan con esta idea, ¿no?, de separar los residuos, pero también es importante que le expliquemos a dónde va y a qué contribuye separar nuestros residuos, que no solo es cuidar el ambiente, sino que también tiene otros beneficios, como también si separamos un cartón, cuál es el beneficio que tendremos si separamos los cartones o los frascos de vidrio o las latas o cualquier residuo que pueda ser reciclable. Es importante que le expliquemos al vecino qué va a pasar con ese residuo que separemos. Exactamente. Bueno, la verdad que como siempre tocamos muchísimos temas, nos falta como siempre tiempo, decimos, y la verdad que es importante, ¿no?, seguir hablando, seguir concientizando, entender de que la naturaleza está en una grieta, vamos a decir, porque ya se utiliza mucho esa palabra, está en una grieta entre los seres humanos y la naturaleza. Hay como una gran grieta a la cual tenemos que volver a amigarnos otra vez, o que la naturaleza nos perdone por todas las cosas que venimos haciendo, y para que quede a futuras generaciones, porque si no, no tenemos tiempo de volver otra vez a plantar un árbol, el tiempo que tarda, ¿no?, en crecer, y hay muchas veces que ya no lo vamos a ver, pero es importante dejar a futuras generaciones esta impronta y esta enseñanza.
Así es, tenemos que separar esa grieta entre el desarrollo y la conservación. Tenemos que apuntar siempre de que el desarrollo debe ir de la mano de la conservación de nuestros recursos naturales, porque nuestros recursos naturales son muy limitados y muchas veces abusamos de esos recursos que tenemos. Así pasa con nuestra fauna hídrica, que todavía no se ve el daño, pero si seguimos al ritmo que estamos yendo, a futuro lo vamos a ver. Así que esperemos que la gente muy pronto pueda tomar conciencia, ¿no?, del daño que provocamos, y que muchas veces las especies o los recursos que hacemos uso y abuso tienen un impacto negativo a futuro, y sobre todo a nosotros mismos quienes dependemos de esos recursos. Luis Martínez, un placer como siempre charlar con vos y tenerte en el programa. No, Muchas por favor, gracias a vos.